Primeramente quiero orar y dar gracias al Señor y al Espíritu Santo por estar con nosotros. Cada uno de nosotros somos un milagro. Ese milagro de vida que el Espíritu Santo sopla en nosotros. A veces no nos damos cuenta que es un soplo de vida el que nos hace existir, ¿no es cierto? Hay una palabra, mejor dicho, el nombre de Dios, el nombre que se usa especialmente en hebreo y se usa mucho en Israel, y es muy reverente ese nombre, casi no se lo usa mucho por la reverencia que tiene, es Yahweh. Yahweh gracias, es un nombre que significa, según ellos, el aire. Porque cuando nosotros decimos, ya, entra el aire, sale el aire. Es como que el Espíritu Santo entra a nosotros y nos da vida. Por eso se dice que cuando una criatura nace, lo primero que clama es el nombre de Yahweh. Porque cuando nace, ¿qué es lo primero que hace? Aspira, respira. Ese es que está en nosotros, el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da vida, que nos da ese soplo de vida. Yo quiero dar gracias a Dios porque Él nos dio el Espíritu Santo a nosotros para que podamos nosotros estar en estos días dándole toda honra y toda gloria. Quiero leer un poquito antes de empezar. Pueden tomar su asiento, por favor, y luego estaremos leyendo la palabra del Señor. Pero quiero darle la honra y la gloria hoy al Espíritu Santo, porque hemos vivido un tiempo muy difícil, todos, mundialmente. Ha sido un tiempo de prueba, ha sido un tiempo de que nos ha sacudido, un tiempo de que nos ha afirmado a muchos y nos ha debilitado a otros. Lamentablemente, es el tiempo que el Señor también ha usado para sacudir a la iglesia, para cernir lo que es bueno y lo que es malo. Porque estos son los tiempos que el Señor está ya clasificando quién realmente está con el Señor de todo corazón, con toda su alma y con todo su ser. Y quienes están solamente usando el tiempo como una religiosidad para aparentar que somos cristianos. Hermanos, la apariencia no nos salva. Es la salvación y es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese momento de que nosotros aceptamos, confiamos y creemos en el gran sacrificio que Jesús hizo en aquella cruz. ¿Para qué? Para la salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados. Pero lo que nos dejó es algo más grande todavía. Nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y qué beneficios tiene el Espíritu Santo? Voy a leer algunos de ellos. Si usted tiene para apuntar, porque no voy a leer todos los versículos, puede usted apuntarlos para que en su casa usted medite, usted pueda leerlos y usted pueda acercarse más a un conocimiento profundo del Espíritu Santo. Lamentablemente en muchas iglesias ya no se habla del Espíritu Santo, pero es tiempo de traerlo en acción al Espíritu Santo en este tiempo. Y voy a hablar algunos beneficios. Uno de ellos es que el Espíritu Santo convence al mundo de su pecado y le da justicia y le hace juicio. Eso está en el libro de Juan 16, del 8 al 11, si usted gusta. Luego, ¿qué hace el Espíritu Santo? Testifica de Jesús y no de sí mismo. El Espíritu Santo no se jacta de él mismo.
El Espíritu Santo testifica quién es Jesús y quién es el Padre. Él nos da esa enseñanza y está en Juan 15:26. Luego, el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. No hay otra verdad que no sea que el Espíritu Santo nos dé la verdad. Porque la verdad dice que nos hace libre, ¿no es cierto? No hay otra cosa que nos pueda hacer libre. Ni las vacunas nos van a librar de este virus. Solamente la verdad está en Cristo Jesús. Así que eso está en Juan 16:13. Luego, el Espíritu Santo mora en cada creyente. Hermanos, se nos ha enseñado muchas veces equivocadamente que nosotros tenemos que ganarnos de alguna manera el tener el Espíritu Santo o el bautizo del Espíritu Santo. No, hermanos, el momento que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y te arrepientes que has pecado y lo has ofendido, en ese instante el Espíritu Santo entra en ti. No hay nada que tú ni yo podamos hacer para merecer esto. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Y eso está en Romanos 8:11. El Espíritu Santo guía nuestros pasos, nos ayuda a descubrir el plan de Dios que ha trazado para nuestra vida. Hermanos, es el Espíritu Santo que nos guía, que nos enseña, que abre nuestro entendimiento para que nosotros sepamos el plan de Dios para nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros tenemos un propósito. Cada uno de nosotros ya hemos nacido con un plan divino. Ahora, que ese plan en tu vida no se cumpla, no es que Dios te haya quitado ese plan. Es que tú, por alguna razón, has rechazado ese plan, lo has ignorado o lo tienes muy dormidito. Pero el Señor tiene un plan y el Espíritu Santo viene a despertar eso, viene a revelarte eso. Y está en Romanos 8:14. Luego el Espíritu Santo nos da la seguridad de que somos salvos. ¿Cuántos de nosotros queremos ahorita esa seguridad de decir, Señor, si hoy es mi último día de vida, sé dónde me voy? Porque el Espíritu Santo me revela que yo ya soy salvo. No por obras, no porque tanto yo haya hecho buenas cosas, pero porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno, misericordioso y me dio a su único Hijo, Jesucristo, para que Él pagara por mí. Él vino a pagar por ti y por mí en esa cruz. Por eso tenemos nosotros esa seguridad que el Espíritu Santo nos da en nuestro espíritu, en nuestro ser, esa paz y esa seguridad de que lo que el Señor dijo se cumple. Él vino para darnos salvación y si tú lo aceptas, tienes la seguridad que somos salvos. Luego el Espíritu Santo nos capacita para ministrar a otros. Hermanos, nosotros no hemos nacido ya con todo ese conocimiento. Cada uno de nosotros nos estamos preparando día a día para poder ayudar a otros a que también conozcan la palabra del Señor, las promesas del Señor, los dones que tienen. Pero es el Espíritu Santo, porque nosotros, hermanos, de nuestra propia voluntad, muchas veces no vamos a comprender ni vamos a poder asimilarlo. Pero es el Espíritu Santo que nos revela, el que nos capacita, el que nos instruye. Y eso está en Efesios 4:11-12. Luego, lo más lindo, el Espíritu Santo nos comunica con el Padre, nos ayuda en la oración, nos ayuda en aquella amistad con el Padre. Nos revela
lo que nosotros podemos oír del Padre y lo que nosotros podemos clamar al Padre. Muchas veces uno se pregunta y dice, pero ¿cómo le oigo al Padre? ¿Cómo yo sé que Dios me está hablando? Bueno, primero, si no sabes lo que Dios te está hablando es porque no estás abriendo tu Biblia. Aquí está todas las instrucciones, las cartas del Señor para ti, para mí, para toda necesidad. Aquí está. Y el Espíritu Santo que te revela a interpretar y a poderlo asimilar, es el Espíritu Santo que te da la interpretación de la palabra. Es el Espíritu Santo que te da ese anhelo, esa pasión para poderte comunicar con el Padre. La oración, hermanos, no es otra cosa que comunicarnos con el Padre. El Padre lo sabe todo de nosotros, pero lo que el Padre quiere es que tú y yo nos humillemos a decirle, Padre, te necesito. Te necesito. La oración es una comunicación. Aquí tenemos mamás, papás. ¿Qué es lo que más nos encanta? Que nuestros hijos se comuniquen con nosotros. Que nuestros hijos nos pidan un consejo. Que nuestros hijos nos digan, papá, ¿qué decisión debo de tomar en esto? ¿Verdad que nos gusta a los padres? Qué lástima es cuando de repente tú te enteras por la vecina, amiga, que tu hijo pidió ayuda a la vecina y no vino contigo. Eres el último en enterarte. No dicen, no, aquí, ¿verdad? En Latinoamérica decimos a veces los padres somos los últimos que nos enteramos de lo que está ocurriendo con nuestros hijos. ¿Qué está pasando? No hay esa comunicación, no hay esa confianza. Y el Espíritu Santo es el que nos da eso, nos aviva esa fe, nos aviva ese amor, esa pasión para comunicarnos con el Padre. Ese es el Espíritu Santo. Y uno más, de los muchos que hay, el Espíritu Santo sella nuestra salvación. Algo que ya está sellado, como en el tiempo antiguo, que cuando eran los reyes y principados, que cuando ellos mandaban una carta muy importante a alguien, ellos ponían el sello de su anillo y nadie podía quitar ese sello, ¿no es cierto? Pues así es, el Espíritu Santo tiene todo el poder, la autoridad, porque es la tercera persona del Padre, la persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo nunca vamos a llegar a comprenderlo, esa Trinidad en el 100%, porque hay misterios que dice el Señor que todavía no nos ha revelado, pero por eso nosotros creemos por fe. Ahí está la fe, que aunque no lo veo, que aunque no lo puedo tocar, pero lo creo porque el Espíritu Santo impregnó en mí esa fe y yo creo. Entonces, cuando tú tienes esa seguridad, el Espíritu Santo pone el sello de la salvación en ti. Por eso es que la salvación no se pierde. La salvación está sellada hasta que el Señor abre ese sello. Porque cada uno de nosotros, hermanos, vamos a entrar a un juicio. Un juicio diferente al incrédulo, pero vamos a entrar a un juicio. Y el Señor va a abrir ese sello. Y va a ver. Y ahí va a ser donde nos vamos a presentar cada uno de nosotros, creyendo tal vez que porque nuestras obras o porque nosotros hemos venido a la iglesia cada domingo, tenemos ganada ya el cielo. Pero hay un versículo en la palabra que dice, no te conozco. Pero pastor, pero Señor, pregúntele, estuve ahí ministrando, yo venía todos los domingos a ministrar, oraba por los enfermos, hasta hacía milagros, fíjese. Sí, pero no te conozco. Porque el Señor dirá, no te conozco. Porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Él conoce. La palabra del Señor nunca vuelve vacía.
la palabra del Señor va a seguir haciendo su efecto. Pero el Señor conoce tu corazón, conoce tus pensamientos, conoce las obras que haces cuando nadie te ve. Porque es bonito estar aquí en la iglesia y iba a decir, nos quitamos la máscara, pero no nos ponemos ahora la máscara. Pero cuando estamos en la iglesia espiritualmente, nos abrimos al Señor, ¿verdad? No hay máscara, hay una transparencia delante del Señor. Él conoce. Por eso es importante, hermanos, que nosotros aprendamos más de los grandes beneficios del Espíritu Santo. Porque si algo necesitamos en estos últimos días, es la guianza, el consejo del Espíritu Santo, que Él nos escudriñe nuestro corazón, que Él realmente nos haga ver en qué estamos equivocados. Porque estamos viviendo en un mundo tan lleno de tinieblas, que ya no sabes cuál es la verdad. No sabes. De repente sale una noticia y parece que es la verdad. Y luego de repente sale de que no, eso no era la verdad. Que lo manipularon y lo cambiaron. Hermanos, la única verdad está en Cristo Jesús. Si tú en este día, como está la situación, te preguntas y dices, ¿qué pasará con esta guerra? ¿Qué es lo que ocurrirá conmigo, con mi familia? Déjame decirte, la respuesta está aquí. La respuesta está aquí. Dice el Señor, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Sí va a haber tribulaciones, sí va a haber guerras, sí va a haber todas estas cosas, pero si tú estás en mí y yo en ti, ¿por qué tienes que temer? ¿Por qué tienes que temer? Ahora, hermanos, es importante que no nos dejemos engañar. Porque si yo no conozco la palabra del Señor, voy a ser engañada. Por eso es que yo te pido que hagas tus notas, revises, porque desde aquí, desde el público, podemos hablar muy bonito. Porque muchos tienen el don y el talento de la gracia de hablar. Pero por esa gracia no te salvas. Te salvas por la palabra. Y la palabra ha venido a escudriñar nuestro corazón, a hacernos sentir incómodos. Porque que no dice que la palabra es como la espada. Esa espada, hermanos, no es fácil de poderla manejar. Vamos a orar para entrar a la palabra que el Señor me dio en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias. Primeramente, Señor, porque tu presencia está delante de nosotros. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a este lugar. Sé tú, Señor, que controles, Padre, el mensaje. Que nos des, Señor, unas palabras de aliento, palabras de reto, palabras de enseñanza y palabras de profecía, Señor. Porque solo tú conoces el mañana. Y gracias, Señor, porque tú nos revelas por medio de tu palabra qué es lo que será mañana. Gracias, Padre, por tu cuidado, tu protección. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Romanos, Romanos 12. Hoy voy a estar hablando de qué debemos estar haciendo mientras esperamos la venida del Señor. Se habla mucho de que la venida del Señor ya está cerca, y sí es cierto. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué debo de estar haciendo mientras espero la venida del Señor? Tenemos que mantenernos ocupados. Tenemos que mantenernos ocupados. Y aquí Pablo nos da ciertas sugerencias y ciertos mandamientos. Muchos pueden ser sugerencias para unos, pero son mandamientos para otros. Dice la palabra del Señor, Romanos 12:4. Porque de la manera
que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, tenemos diferentes ¿qué? No les oí. ¿Diferentes qué? Dones, ok. De manera que teniendo diferentes dones, voy a leerlo allá, está mejor con Reina Valera, para no oír. Ok. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. ¿Según qué? La gracia que nos es dada. Si el de profecía, ahí va uno, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, la enseñanza. ¿Cuántos ya contaron? 3. Qué buenos alumnos. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. ¿El amor sea qué? Sin fingir, sin fingimiento. Aborreced lo malo y amén. Hermanos, aquí Pablo nos está dando muchas instrucciones que estudiándola he salido a esta conclusión. Primeramente, hemos contado más o menos 7 dones, ¿verdad? 7 dones diferentes. Ahora, no quiere decir que una persona tenga los 7 dones, pero sí tiene por lo menos una. Puede tener 2 o 3 o 4, ¿ok? Pero tiene uno ya. El momento que tú aceptas al Señor, el Señor te da ese don. Tú no tienes que hacer nada para recibir ese don. Ya te lo dio el Señor. Ahora, hay dones que de repente se usan para bien y hay dones que lo manipulan y lo usan para su propio beneficio. Pero el Señor nos dice aquí que nosotros somos un solo cuerpo. Que esos dones que el Señor nos da a nosotros no son para mi propio beneficio. Son para el beneficio ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia sea beneficiada en seguir el crecimiento del reino del Señor. Hermano, los amo y por amor les voy a decir la verdad. Si tú no conoces tu don, porque muchos preguntan, ay, hermana, yo no sé cuál es mi don. Quiere decir que tú no tienes una comunicación muy profunda con el Señor. Porque cuando tú tienes esa comunicación con el Señor te revela qué don tienes. El Espíritu Santo te impresiona en tu ser, te apasiona, te enseña, te educa, te molda y te envía a hacer ese don. Si tú no estás seguro de qué don tienes, déjame decirte, es tiempo de que te pongas de rodillas y le digas, Señor, revélame el don que yo tengo. Porque si tú no lo usas, mi querido hermano, es como el talento que el Señor ha dado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los talentos? ¿Qué hizo al que le dio uno? Lo escondió, tuvo temor. Dijo, no, a perderlo, mejor lo dejo aquí, oculto. No lo voy a usar. Pero hermano, si tú no usas tu don, así como el talento, ese talento va a pasar a otro.
ese don va a pasar a otro, porque la obra del Señor tiene que seguir. Ahora, ¿quién se ha perjudicado? Eres tú y yo que no usamos el don. Porque el Señor nos ha dado un don para hacernos parte del equipo del plan del Señor. Pero si yo no uso, el Señor lo va a remover porque el don tiene que seguir. El plan del Señor tiene que seguir. Pero lamentablemente, la persona que no usa su don queda inútil. Queda inútil. No, en vez de servir para que crezca el reino del Señor, es un perjuicio. Es una piedra de tropiezo. Porque el don, voy a ponerme de ejemplo, el don que a mí el Señor me ha dado es evangelismo, llevar la palabra. Pero si yo me siento y digo, no, yo me voy a preparar, pero yo y el Señor, yo leo mi palabra, yo le escucho al Señor, yo hago esto, yo hago en mi casa, yo, me voy a quedar yo solita. Y ese no es el plan del Señor. El plan del Señor es, levántate, Isabel, no seas vaga, ya, ponte en acción. Te he dado un talento, no para que te sientes y lo acaricies el don. Te he dado un don para que lo pongas en práctica, para que vayas a las naciones. Ay, es que la pandemia, no, yo no voy. No. Que quién te está enviando. Si yo te estoy enviando, yo voy contigo, yo te cubro, yo soy el gran yo soy que va contigo. No temas, no desmayas, estoy contigo hasta el fin. No hay excusas, hermanos. Cuando sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Tal vez hay aquí alguna persona que dice, bueno, es que yo no estoy completamente adentro con el Señor. Pues deja de decirte, hermano, este es el tiempo que estés bien adentro con el Señor. Te empapes con el Señor. Porque el Espíritu Santo, una vez que entra contigo, no se separa. Y donde quiera que estés, aunque estés en un lugar que ofende al Señor, Él está allí, contrito, está triste. Por eso que dice el Señor, que no contristemos al Espíritu, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque el Señor está en todo lugar, en todo tiempo. Porque donde quiera que yo esté, el Espíritu Santo va conmigo. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos dones. Vamos a referirnos a algunos, no tenemos todo el tiempo, pero vamos a referirnos a algunos. Son 7 dones que hemos contado, ¿verdad? Uno de ellos que a mí realmente ¿cómo diría? Los respeto muchísimo, son estos dones que muchas veces lo toman muy a la ligera en estos tiempos. Aquí dice en el 4, vamos a ver otra vez aquí, el 12. Dice aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de uno de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, quiere decir que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ok, voy a tocar este de profecía. Lamentablemente, hermanos, estoy viendo y oyendo y conociendo a muchas personas que muy fácilmente se dicen que son profetas. Que el profeta tanto, que el profeta tanto. Creo que ahora hay más profetas que realmente en el Antiguo Testamento como habían profetas. Ahora se ponen más títulos de profetas que en aquel tiempo. Pero déjame decirte, ¿qué quiere decir realmente profecía o profeta? Es una gran responsabilidad de llamarse profeta,
Porque el profeta, hermanos, no vino para él, para que bueno, sabemos que el Señor dice no ha venido para que le sirvan, sino para servir. Pero el profeta de estos tiempos quiere que le sirvan. Pero el profeta de aquellos tiempos servía, se sacrificaba y solucionaba los problemas. Él ya sabía, el profeta tenía una comunión con el Padre que ya sabía que iba a pasar en ese pueblo. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías, por ejemplo? El profeta Jeremías iba a los pueblos y les decía lo que iba a ocurrir, porque el Señor les revelaba. Y luego les decía, yo estoy aquí para ayudarlos. Pero el pueblo se rebelaba y no quería. El profeta no es solamente para jactarse que tiene un título, pero es para esa comunicación, como que es un intercesor entre lo que va a ocurrir mañana y la solución que puede haber para ese mañana. Cuando una persona me dice, yo soy el profeta tanto, inmediatamente se me viene a mí a la mente los profetas del Antiguo Testamento y digo, ok, ¿en qué área entonces el Señor lo está usando? Porque el profeta no es un predicador, ¿ok? Porque muchos se paran en el púlpito y dicen, yo soy un profeta. No, es específico, hermanos, y vamos a estarlo viendo. Entonces, quedamos en que el profeta es un varón de Dios que tiene una intimidad grande con el Señor, que el Señor les revela lo que va a pasar en su plan futuro y le dice cómo solucionarlo, ¿ok? Si ustedes conocen un profeta, investiguen esa manera de ser de ellos. Ok, ese es un profeta. Ahora, dice el Señor que nosotros tenemos diferentes dones. Aquí está el don de enseñanza, podemos hablar. El don de enseñanza es otro muy importante, porque si yo vengo a enseñar y no enseño con claridad, no enseño con efectividad, voy a estar confundiendo al pueblo. No cualquiera puede levantarse y decir yo tengo el don de la enseñanza, de maestra. No, tengo que prepararme primero, ¿verdad? Es como en esta vida natural. La pastora fue maestra, ya se retiró, pero tuvo que ir a la escuela no sé cuántos años para prepararse para ser maestra, ¿no es cierto? Y luego, no porque ya agarró el título de maestra, nomás se puso en la clase y dijo, ok, aquí enseño todo. No, ahora tenía que prepararse a la actualidad, volver a actualizar las cosas nuevas que están pasando para poder enseñar más efectivamente. Hermanos, no nos dejemos engañar con aquellos que dicen que son maestros de la palabra y todo lo que hacen es distraer la palabra. Ese maestro tiene que haber estado preparado, hermanos, preparado, ungido, dirigido por el Espíritu Santo. Por eso que tenemos tanta confusión, porque de repente, tienen esa gracia de comunicación y dicen, yo voy a enseñar. Es un don que sí, tú lo puedes tener. Porque el Señor dice que cada uno de nosotros tenemos diferentes dones, pero lo que hace aquí la diferencia es, estás preparándote en ese don para ponerlo en práctica. Miramos aquí al grupo de alabanza, qué hermoso, pero ellos tienen ese don de alabar al Señor, pero ellos no vienen y se paran aquí y nomás a ver qué sale. No, se preparan. Tienen que practicarlo a veces una y otra vez porque no les salió bien la nota, ¿verdad, hermano? Usted tiene que prepararse uno. Hermanos, estamos en el tiempo de que podemos ser engañados muy fácilmente.
preparémonos, pongamos en práctica el don que el Señor nos ha dado, seamos parte del equipo del Señor para que nosotros seamos usados por Él para engrandecer su reino. Los dones que nos da el Señor no es para engrandecer mi reino, es para engrandecer su reino. Por eso dice el Señor que puede usar los diferentes dones, porque así como el cuerpo tiene diferentes miembros, si el brazo dice, yo no quiero trabajar, va a perjudicar, ¿verdad? Porque necesitamos los dos brazos para poder trabajar más efectivo. Entonces no seamos nosotros de perjuicio al crecimiento del Señor. Pongámonos en práctica. No tiene edad, hermanos, para usar el don. Desde el niño que acepta al Señor ya tiene su don. El anciano, la anciana como yo, que ya estamos más para allá que para acá, el Señor sigue usando el don. Es el deseo de tu corazón que tú tienes que decirle al Señor, Señor, úsame a mí, el don que me has dado, Señor, que sea efectivo, que sea algo para que un día que yo esté en tu presencia, tú me digas, en lo poco fuiste fiel, entra al reino de los cielos. Hermanos, qué hermoso será aquel día. Pero bueno, esos son los dones, ¿ok? Y los dones hemos dicho que nosotros no podemos hacer nada para obtenerlos. Eso nos los da el Señor. Pero hay otros dones que más que dones son frutos. Son frutos del Espíritu que vamos a ver en el 1 de Corintios 12, del 4 al 12. El Señor nos dice hay diversidad de dones, pero nosotros tenemos que saber, hermanos, que son herramientas que el Señor nos da para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Si yo, hermanos, quiero construir una silla, pero no tengo las herramientas, no sé cómo usar las herramientas, tengo que buscar a personas que tienen ese talento, que tienen ese don. Yo tengo la idea, sé cómo quiero esa silla, pero no tengo todos los instrumentos, no sé cómo usarlo todo. Somos un equipo, ¿verdad? Somos un equipo. Por eso es que yo puedo decirle, hermana, usted sabe muy bien de pintura, por favor, píntelo aquí. Hermano, usted sabe bien de carpintería, por favor, ayúdeme acá. Y todos juntos vamos a completar el plan que el Señor nos da. Vamos a leer 1 de Corintios 12, desde el 4, y vamos a analizar un poquito más acá. ¿Qué dice? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hermanos, no importa qué don grande, pequeño, mediano tengas, el Espíritu Santo es el mismo y por lo tanto te va a usar a ti de una manera efectiva. Dice, y hay diversidad de ministerios. Aquí está diferente, ¿ok? Hemos hablado de diferentes dones, ahora vamos a hablar, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo, Él es el mismo. Él es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué dice aquí? Que a cada uno se nos ha dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, para un buen beneficio. ¿Okay? Luego, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Contamos ahí es otro don, ¿ok? Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Voy a parar aquí un poquito. Cuando nosotros decimos esta persona tiene palabra de ciencia, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de ver
el carácter de la persona, ¿ok? Porque no solamente es tener el don, pero el don tiene que ir acoplado con el carácter de la persona. Porque yo no puedo decir, yo tengo el don de ciencia que puedo decirte lo que el Señor me reveló, porque mucho se usa mucho ahora. El Señor me dijo que te dijera, porque me dio palabra de ciencia. Ok, ¿y quién eres tú para darme palabra de ciencia cuando tú no andas correcto con el Señor? Cuando no andas en los caminos del Señor. Podemos usar muy ligeramente, decir, oh, es que el Señor me dijo. No. Cuando alguna persona de repente se pone en mí y me dice, hermana, yo quiero poner manos sobre usted y orar, primeramente tengo que conocer a la persona para aceptar esa oración. La imposición de manos es una cosa muy seria, ¿ok? Ahora, si me va a decir, yo tengo una palabra de ciencia para usted y no la conozco, voy a decir, lo siento, déjeme conocer primero su persona, su vida espiritual. Entonces puedo recibir de usted su palabra. Ahora, si el Señor me envía a mí un hombre que tiene el don de ciencia o una mujer que tiene el don de ciencia y me da una palabra, hermana, eso tiene que calar en mí. Ahora quiere decir que algo está mal ahí. ¿Por qué el Señor no me lo dijo a mí primero? ¿Será que yo no estoy comunicándome bien con el Señor? Porque generalmente el don de la ciencia es una afirmación, es una confirmación a lo que ya el Señor te dio y tal vez no está muy claro para ti, o un sueño que tuviste y de repente no lo sabes discernir muy bien. Entonces uno viene y dice, el Señor a mí me dio una palabra para ti que me dijo que bla, bla, bla. Y dices, oh, pues el Señor me lo dio a mí, pero no lo entendí de esa manera. O sea que la ciencia te aclara, ¿ok? ¿Estamos comprendiendo? No dejemos que alguien nos engañe. Si alguien te va a dar palabra de profecía, palabra de ciencia, palabra de conocimiento, primero conoce a el carácter de esa persona. Si esa persona está en el proceso del carácter de Cristo, recíbelo. Pero si esa persona no está sumisa para hacer el carácter de Cristo, recházala. ¿Ok? Continuamos. Luego, dice, continuando con el Primera de Corintios, ok, vamos al 9, que dice, a otros se le dio fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Vamos a parar ahí, porque cuando leo todo, de repente se nos va a otro lado. A unos dice que se les dio los dones de sanidad, hermanos. Ahora, hemos aprendido hasta ahora que los dones son únicos, ¿verdad? Son personales. Si yo tengo un don, es para mí de acuerdo a mi carácter, de acuerdo a mi personalidad, de acuerdo a lo que el Señor mira que lo que puedo hacer. Ahora, hermanos, miramos en este tiempo que de repente deseamos el don del hermano. El Señor no me lo dio a mí por alguna causa muy buena que solo el Señor sabe, ¿verdad? A mí no me dio el don de pastorado, y den gracias a Dios por ello ustedes, porque nomás no. Pero porque el Señor sabe mi personalidad, mi carácter. El Señor dice, mejor tú, evangelista y misionera, vete, ministras, lo corriges y luego corres, ¿ok? Pero, hermanos, en el don de sanidad hay una cosa que tenemos que tener cuidado. Sí hay el don de sanidad, sí lo hay. Y el Señor ha usado a muchos que nosotros mismos conocemos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Acuérdense que las sanidades que hacía Elías, Eliseo, ¿se acuerdan? ¿Ok? Las sanidades que hacían los discípulos en el Nuevo Testamento. Ahora, hermanos,
no a todos es dado ese don. ¿Por qué quiero enfatizar esto? Porque estamos mirando, especialmente en este tiempo donde las iglesias no se están juntando como deberían juntarse y están mirando por la televisión a diferentes predicadores y profetas o lo que les quieran llamar, y de repente suena muy bien, pero no lo conozco yo personalmente. Yo lo miro en la televisión. Pues en la televisión nos bañamos y nos peinamos muy bien, ¿verdad? Pero en la realidad es cuando yo la miro personalmente a la persona. Ahora, hermanos, la sanidad es un don de Dios para ciertas personas. Pero yo no puedo venir y decir, oh hermano Pedro, usted tiene el don de sanidad. Yo voy a ayudarlo. Voy a estar con usted ahí. Pero mi intención es imitarlo. ¿Qué? El Señor no nos ha llamado a ser imitadores. El Señor nos ha llamado a usar nuestros propios dones con una efectividad que nos guíe el Espíritu Santo. Ahora hay estos que se han levantado que quieren imitar. ¿Por qué? Porque atrae. El mundo quiere ver sanidades, milagros, maravillas, y sí los hay, porque la palabra del Señor dice, especialmente en los últimos tiempos, ustedes mirarán milagros, mirarán maravillas, mirarán que los jóvenes van a soñar y van a ver visiones, los ancianos también. Nosotras también, hermana, vamos a ver. No nomás los jóvenes, también los ancianos. Entonces, lo que aquí nos está diciendo el Señor, en el nombre de Jesús, no quiero competencia. Pues lo que está pasando es que la gente dice, eso atrae, eso se manifiesta. Oh, ustedes miraran cuando ese predicador habla y hace un milagro, se levantan, se levantan. Y ahí viene al siguiente domingo, se llena la gente por curiosidad, pero no es por convicción, ¿verdad? Estamos entendiendo, hermanos, no se distraigan. Pero, hermanos, lo más importante aquí es saber que no todos tienen el mismo don. Ahora, ¿cómo yo puedo faltar al Señor queriendo imitar un don que no me pertenece solamente para mi propio beneficio, de jactarme de que en mi iglesia se hacen milagros? Vengan, hermanos, no podemos seguir engañando a este mundo, no podemos ser engañados. Así que los dones tienen que ser respetados. Y vamos a seguir leyendo a continuación qué es lo que habla de todo esto de la sabiduría, de la ciencia. ¿Qué dice? A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas. Cuando estaba leyendo esto, me reí con el Señor y le dije, ay Señor, diferentes géneros de lenguas. Cuando tú dices, Señor, que ese instrumento tan pequeñito que es la lengua enciende fuegos, y ahora tú nos dices, Señor, que hay diversos. ¡Wow! ¿Qué temor hay, no? ¿Cómo vamos a usar nuestra lengua, hermanos? Y a otros, interpretación de lenguas. Vamos a dejarlo ahí, ese versículo ahí. Dice ahí, hemos hablado un poco de la profecía, discernimiento de espíritus. Hermanos, es importante el discernimiento de espíritus. Si tú tienes al Señor, si tú tienes al Espíritu Santo, Él te va a dar discernimiento, hermanos. Te va a hacer sentir que lo que dijo esa persona, que cómo se portó y habló, aunque habló muy bonito, pero algo está mal ahí. El discernimiento ahí viene cuando el Espíritu Santo te
te da esa interpretación de que eso no está bien, esa persona no está bien. Ese espíritu necesitamos. Ahora, estos dones que estamos hablando aquí en Primera de Corintios, nosotros podemos pedirle al Señor específicamente. Decirle, Señor, por favor, ayúdame, dame, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a discernir. Esos son que podemos pedirle al Espíritu Santo, esos dones, esos discernimientos específicos, ¿ok? Porque si no vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Hay dones, hermanos, que nosotros los recibimos porque el Señor ya nos conoce. Hay otros dones que nosotros lo pedimos porque es necesario para nuestro avance espiritual, ¿ok? Y por supuesto, para el reino del Señor. Continuamos leyendo. Dice, a otros el hacer milagros. Hemos hablado de eso ya. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Señor los reparte individualmente, particularmente como Él quiere. Yo no puedo apoderarme de un don que no me corresponde, hermanos. Por eso hay tanta confusión en el cuerpo de Cristo, porque todos quieren imitar a uno. Otros quieren esto, no le pertenece, no lo va a hacer bien porque el Señor no se lo dio. ¿Está claro eso? Lo estoy repitiendo una y otra vez porque, hermanos, hay un peligro en la actualidad de lo que está ocurriendo con esto de los dones. Se está abusando. ¿Ok? Luego dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Hermanos, si nosotros miramos la perfección con la que el Señor nos ha formado, de la cabeza a los pies, el funcionamiento de nuestros órganos, nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestros intestinos, es increíble cómo cada miembro de nuestro cuerpo es importante para nuestro funcionamiento, ¿verdad? Ahora, mirando en lo espiritual, hermanos, es lo mismo. Hermanita, tú y tú, hermano, y tú, eres importante porque eres parte del cuerpo. Cada miembro, no importa qué miembro tan pequeñito sea, es importante. A veces, hermanos, no reconocemos un miembro de nuestro cuerpo que de repente nos los quitan porque está infectado o algo. Hasta que nos los quitan, nos damos cuenta de que realmente era tan necesario. Porque ahora perjudica a otros. Porque lo que está pasando, voy a decirles esto en general, lo que está pasando en las iglesias es que unos están trabajando doble o triple cuando los otros están recibiendo sentados y no quieren usar su don. Un ejemplo, una persona que dice, yo soy oreja, yo oigo. Yo voy, oigo. Lamentablemente, hermanos, no necesitamos muchas orejas. A veces, hermanos, están sentados puras orejitas. Orejas por acá. Oyendo. Pero dice el Señor, que de las manos, que de los pies que vayan, que de la boca que comunique, que de los ojos que vean. Oh, no, yo soy oreja. Aquí los domingos vengo y oigo. Estás perjudicando porque entonces solamente estás oyendo y no estás haciendo lo demás. Eres un perjuicio. Hermanos, cada miembro del cuerpo es necesario. Y en estos últimos tiempos, hermanos, más que nunca tenemos que poner en práctica cada miembro es importante. Cada don es importante. No creas tú que porque tú eres solamente la maestra de escuela dominical y no eres la predicadora que eres menos importante. Ella es más importante. ¿Sabes por qué? Porque está formando a estos niños futuros maestros misioneros. Aquí la que predica nomás da la palabra
ese domingo se preparó y ya. Pero esa maestra está preparando un futuro. Así que todos somos importantes, hermanos. Pongamos en práctica nuestros dones. El Señor viene pronto y nos necesita. Nos necesita. Cada uno de nosotros podemos hacer esa grande diferencia. Voy a pasar a Efesios 4, ¿ok? Voy a saltar, no tenemos mucho tiempo ya. Efesios 4, del 11 al 13, estaré leyendo acerca de los ministerios. Están dándose cuenta que cada cosa tiene diferentes responsabilidades y definiciones. Unos son los dones, otros son los frutos del Espíritu. Ahora entre paréntesis, voy a decirles estos. ¿Se dieron cuenta que los dones nosotros los recibimos de acuerdo de la gracia y el favor del Señor? Los frutos del Espíritu, que ustedes los van a leer después, eso nosotros lo tenemos que trabajar, hermanos. El fruto de la paciencia, del amor, la benignidad, el control propio, lo sigo trabajando. ¿Verdad que eso es algo personal que lo tenemos que trabajar, que lo tenemos que pulir? Pero ahora vamos a ver en Efesios 4, 11 al 13, que dice: y Él mismo, estamos hablando del Espíritu Santo, el Señor, constituyó a unos apóstoles, ya habíamos visto eso, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, aquí hay una diversidad de ciertos ministerios que nosotros podemos poner en práctica. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Entonces, estos ministerios tienen que ser perfeccionados y usados ¿para qué? Para la obra del ministerio, para el reino del Señor, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Ningún ministerio, ningún don, ningún talento es solo para nosotros, es para toda la gloria del Señor. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a parar ahí. Los ministerios. Cada quien, hermanos, tiene que prepararse para esos ministerios. Así como nos preparamos y nos afanamos para poder nosotros tener en acción esos frutos del Espíritu, también para los ministerios. Si el Señor te llama para un ministerio, tienes que prepararte. Cuando el Señor a mí me llamó para ir a evangelizar, primeramente hubo un temor en el estado natural. Pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo va a ser esto? Oh, Señor. Y me dio una palabra específica que me dijo, te voy a enviar a lugares donde otros no quieren ir. Eso me asustó un poquito más. Pero en todos estos años, hermanos, que tengo, he mirado que sí, el Señor me ha enviado a muchos lugares donde otros no quieren ir, porque en esos lugares no les van a dar el salario, no les van a dar una gran ofrenda, o no les van a dar un hotel de primera, o no les van a mandar al aeropuerto en su limusín. Estoy hablando de la verdad, ¿ok? He oído, he visto, Señor, tenga misericordia. Pero el Señor, cuando a mí específicamente me dijo, era que iba a ir donde otros no querían ir o no podían ir. Y el Señor ha sido fiel todo este tiempo. He ido a lugares donde realmente, si el Señor me hubiera revelado cómo iba a ser ese lugar, hubiera dicho, Señor, no, yo no voy ahí.
Pero las experiencias que uno pasa, hermano, después de que uno experimenta todo ello, dice, Señor, cuán grande, cuán fiel, cuán misericordioso eres, porque he visto tu misericordia. Me has sostenido, Señor, de mi mano y me has guiado en ese lugar donde estaba todo peligroso, lleno de lodo, donde estaba la epidemia. Cuando estuve en Haití, hermanos, estaba el tiempo más difícil, donde estaba, ¿cómo se llama? Es una enfermedad que se te cae la piel también, como la lepra, así, más o menos de eso. Y si ustedes creen que aquí con una mascarita nomás, no, allá nos decían que teníamos que cubrirnos con unos mantos y todo, porque eso era muy contagioso. Pero ahí miré milagros, hermanos. Ahí miré milagros. Si yo no hubiera ido ahí, nunca hubiera experimentado un milagro. El milagro mayor fue que yo no me contagié. Y los otros milagros fue que mucha gente tuvo fe en el Señor que sana y se sanó. Porque no soy yo, es el Señor. Yo solamente soy una simple mensajera que lleva la palabra, es todo. Pero hermanos, el ministerio es importante. Debemos de tener un celo por el ministerio que el Señor nos da. Un celo santo de decir, Señor, estoy haciendo conforme a tu voluntad. ¿Está siendo efectivo mi ministerio? ¿O solamente tengo un título? Hermanos, nosotros tenemos que darle honra y gloria al Señor y al título que el Señor nos da. Porque yo no puedo decir que soy evangelista cuando de la casa quiero estar nomás de la casa voy a predicar. No quiero ir ahí. No quiero incomodarme. No. Hermanos, tenemos que poner nuestros dones, nuestros talentos, los frutos que el Señor nos dio, el ministerio que el Señor nos llamó, ponerlo en acción, hermanos. Es tiempo de poner en acción. Estuve ministrando hace una semana a un grupo de ancianas y fue una hermana hermosa que ella había sido misionera en Japón. Ella era misionera en Japón por muchos años, pero ahora ya es ancianita. Y dio una palabra, pero que me caló mi corazón y dije, Señor, si un día tú me permitieras vivir hasta esta edad, quisiera terminar así. Decía a la hermana, decía, hay tanta gente de mi edad, ella estaba en los 93 años, de mi edad, que dice, oh, yo ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer el otro, no, yo ya, y si es cierto, decía, ya no tengo la misma fuerza, ya no puedo caminar como caminaba, pero algo que tengo que otros no tienen es la intimidad con Cristo. Que cuando yo hablo al Señor, el Espíritu Santo fluye en mí como fuego y me da esa palabra de interpretación, esa palabra de ciencia, esa palabra de profecía, que llamo a uno y a otro y empiezo a darles en mi ministerio nuevo, que es ahora desde mi cama. No puedo andar, pero sí puedo interceder. Wow. Hermanos, a veces nosotros nos sentamos en una silla porque nos dio la gripe y nos quejamos y nos quejamos. Es que, hermana, usted no puede comprender, me dio la gripe. Hermana, puedo comprender que le dio la gripe, pero tiene las fuerzas para orar, tiene las fuerzas para interceder. Hermanos, si como nunca ahorita la gente necesita esa palabra de ánimo, la gente está desanimada. Yo pensé y yo le decía al Señor, Señor, todas las cosas tú nos dices que las usas para bien. Esta epidemia, Señor, tú la vas a usar para bien. Y sí la usó para bien y la está usando para bien. Pero también
Mucha gente no la ha usado para bien, más bien la ha usado para excusa. Pero el Señor la está usando para bien, porque este es el tiempo en que el Señor está sirviendo. Está sirviendo, está sacudiendo el nido. Dice, tú ya no cabes aquí. Está sacudiendo. Unos para bien y otros para mal, hermanos. Hay el tiempo de que cuando yo experimenté hace muchos años, yo creo cuando estaba más joven, en mis 20 años más o menos, que estaba en un ministerio diferente, pero que el Señor literalmente, hermanos, agarró mi vida y me dio una visión como que yo estaba en un nido, protegida, cobijada, segura, confortable. Oh, sí. Pero el Señor me dijo, ya basta. Aquí voy a sacudir. Así como yo sacudo el nido del águila, de aquel águila pequeñito que sí, está cobijadito, está esperando que le den la comidita y todo. Sí, pero ahora ya ha crecido. Ya no cabes en este nido. Ah, chiquita, ahora te voy a sacudir hasta que vueles sola, que salgas. Hermanos, hay tiempos en que nosotros estamos sentados y sentados y sentados. Dice el Señor, ya no. Es tiempo de sacudir, porque ahora vas a usar tus dones. Ahora te voy a llevar a lugares donde no conoces. Y ahora vas a aprender a confiar en mí, porque en tu nidito estabas muy protegidito. Pero ahora vas a aprender a confiar en mí, porque te voy a llevar por vientos donde te van a llevar donde tú no quieres, pero donde yo te dirija. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre Celestial. Un día tenemos que rendir cuentas al Señor. Tenemos que rendir cuentas al Señor. Y ese día está llegando, hermanos, cuando cara a cara estaremos con el Señor. Y el Señor nos va a preguntar bien claro en todos los idiomas, para que tú no digas no entiendo. Y te va a preguntar y te va a decir, ¿qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Oh, es que Señor, yo no quería perderlo, este don, el único que tenía, no lo quería perder. Y ya sabes la historia, ¿verdad? El Señor es fiel, el Señor es justo, el Señor es bueno, misericordioso, pero también es un Dios de juicio. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú nos guías, que tú nos das interpretación, que tú, Señor, nos ayudas a poner en práctica los dones que han sido derramados en nosotros, Padre. Danos, Señor, un celo santo, un temor, Señor, de hacer las cosas conforme a tu voluntad y no a nuestra voluntad, Señor. Es muy fácil, Señor, orar y decir, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Pero, Padre, hoy te pedimos, Señor, con un corazón humilde, que se haga tu voluntad empezando en mi corazón. No mi voluntad, Señor, pero la tuya. Nos venimos a rendir delante de tu presencia, Señor. Aviva el fuego, Señor, del Espíritu en nosotros, Señor. Derrama, Señor, sobre nosotros ese entendimiento, esa pasión por tener, Señor, esa comunicación contigo que nos guíe día a día, Señor. Dónde, cuándo y cómo debemos movernos. Y hasta que tú vengas, Señor Padre, permítenos usar estos dones, que tú nos encuentres trabajando en la obra tuya, Señor. Porque tuyo es el reino, tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén.